Bueno, muy buenas tardes, chicos. Esta es nuestra estamos en la tercera, la 13 semana de clase. Ya, nos faltan tres. Nos faltan, con esta nos faltan tres. Así que vamos a aprovechar el tiempo que nos falta para hablar de tres impuestos que son indispensables manejar en la carrera de contabilidad. Vamos a hablar de un impuesto que se llama el impuesto sobre los activos, que está en el título 3 del Código Tributario, el título 5, perdón, del Código Tributario. Este impuesto eh, iba a desaparecer de nuestra legislación tributaria si solo si se conseguía una presión tributaria que estaba en la ley 1253-12, pero no se logró y por eso todavía en el 2025 tenemos este impuesto. Este impuesto se declara conjuntamente con el impuesto sobre la renta en el IR2. O sea, cuando nosotros declaramos el IR2 que vimos en la unidad 3, la declaración jurada para personas jurídicas y personas físicas con negocio de único dueño, nosotros tenemos que inmediatamente enviamos el IR2, proceder a llenar una declaración que nada más es de una sola página, que se llama Impuestos sobre los Activos. Entonces, vamos a comenzar. ¿Cuál es la base legal de este impuesto? El Código Tributario, en su título 5, habla de este impuesto. Y mire que solamente tenemos 10 artículos que lo tratan, del artículo 401 al 411. Estas dos normas yo la tengo incluida en la presentación. O sea que no tienen ni siquiera que ir a consultar la norma 03-2006 y 04-2006. Este impuesto nació en el 2006 y lo que busca es gravar los activos de los contribuyentes que son personas jurídicas. ¿Ok? Es un impuesto anual que se aplica a los activos, que es lo mismo que bienes, en poder del contribuyente, sean estos personas jurídicas con operaciones o no, o personas físicas con negocio de único dueño. ¿Qué ejemplo usted me puede dar de una persona jurídica que no tiene operaciones? Una persona que hace una sociedad comercial para comprar bienes. Por ejemplo, vamos a suponer que Jeremy eh, compró una villa en Cabarete en 23 millones de pesos y ella no lo quiere poner a su nombre y hace una sociedad comercial que se llama Ureña SRL, ¿verdad? Y pone la villa a nombre de Ureña SRL y ella es la que posee el 99% de las acciones. ¿Por qué ella hace eso? Bueno, porque es casada, ¿verdad? Es casada, quiere proteger sus bienes personales o no quiere que sus herederos tengan problemas ni tengan que pagar cuando ella fallezca, no quiere pagar impuestos sucesorales, sino que se repartan las acciones. Hay que ver qué motivos tiene ella para hacer esa sociedad. Entonces, esa villa es para ella disfrutarla en sus vacaciones. Entonces, esa villa es una sociedad comercial, una persona jurídica sin operaciones. Y ella va a pagar el impuesto sobre los activos. Ella lo sabe, ¿verdad? ¿Qué grava este impuesto? Grava el valor total de los activos, ¿verdad? Incluyendo de forma expresa los activos que son inmuebles, que son el terreno y las mejoras. Pero este impuesto grava el total de los activos. ¿Quiénes de ustedes se acuerdan cómo se clasifican los activos en contabilidad? ¿Quién se acuerda de ustedes? Nadie me va a levantar la manito. Categoría uno, categoría B, categoría 3. Esos son fiscalmente cómo se clasifican los activos para el pago de los impuestos, pero la clasificación financiera de los activos.
Es Profe, activo corriente y eso activo mismo. no corriente. Exactamente, Brenda. Activos corrientes, activos fijos y otros. Y los pasivos, ¿cómo se clasifican? Pasivos a corto plazo y pasivos a largo plazo. ¿Se acuerdan? Esas son las definiciones financieras. Esa es la clasificación financiera de los activos. Entonces, este impuesto grava el total de los activos. O sea, los corrientes, los fijos y los otros activos, incluyendo de forma expresa los activos que son fijos. Ahora, a esos activos le vamos a deducir la depreciación, la amortización y las reservas para cuentas incobrables, excepto en las empresas sin operaciones. Por ejemplo, la Villa de Yermi va a pagar siempre el mismo impuesto sobre los activos porque ella no va a poder deducir la depreciación, como sería la empresa que tiene Brenda, que es para vender inversores, y ella tiene un local comercial. Ese local comercial, ella va a poder deducir la depreciación. Cuando tú no tienes operaciones, no puedes deducir nada. Cuando tú tienes operaciones, la ley te permite deducir la depreciación, la amortización y la reserva para cuentas incobrables. ¿Ok? ¿Qué dice la ley en el artículo 402? Que para fines de este impuesto se entiende por activo imponible el valor total de los activos, incluyendo, como le estaba diciendo, los bienes inmuebles que figuran en el balance general del contribuyente. ¿En cuál anexo del IR2 nosotros ponemos los activos? ¿Quién se acuerda? ¿En cuál anexo del IR2 ponemos los activos? En el anexo, Anexo A. ¿Verdad? correctamente, en el anexo A. Entonces, el total de los activos del anexo A es el que el sistema va a dar para llevarlo a la declaración del impuesto sobre los activos. Entonces, a ese balance de los activos, también hay algunos activos que están exentos del pago de este impuesto. Y entonces, también esto de ese balance lo va a deducir el sistema y usted va a pagar sobre una base con las deducciones permitidas por la ley. Aquí están. Dice, se exceptúan de la base imponible. ¿Qué quiere decir se exceptúan? Se deducen, se restan de este impuesto las inversiones en acciones que tenga el negocio de otra compañía. La compañía de Brenda que vende inversores tiene 200.000 pesos en acciones de la tabacalera. Esos 200.000, como es una inversión en acciones en otra compañía, para este impuesto se deduce, se está exento, ¿verdad? De pagar este impuesto. También, aparte de eso, podemos deducir tanto los terrenos como las edificaciones que están en zonas rurales y tienen vocación agropecuaria o agrícola, ¿verdad? Por ejemplo, una finca sembrada de aguacate y el almacén de esa finca, de donde se guardan los aguacates, están exentos del impuesto sobre los activos. También están exentos los impuestos sobre la renta que yo he pagado por adelantado o lo que nosotros llamamos anticipos. Ustedes saben que la ley estipula, como hemos visto en la unidad 1 y la 3, la ley estipula que los contribuyentes paguen por anticipado lo que se supone se va a ganar en el periodo que está corriendo, ¿verdad? Las personas físicas pagan lo mismo de anticipo que del impuesto del año anterior, dividido en 3 cuotas, y las personas jurídicas pagan lo que le llamamos la TET. ¿Qué quiere decir TET? Tasa efectiva tributaria. Correctamente, pagan la TET.
Muy bien. Ya tenemos un lenguaje, ustedes ven, un lenguaje interesante hablando de los impuestos, ¿verdad? Entonces, esos anticipos que tanto pagó la persona jurídica, que es la que estamos tratando para este tipo de impuestos, eso también está exento del pago del impuesto sobre los activos o, como le decimos abreviado, ISA, ¿verdad? También están exentos los bonos de Hacienda o los bonos soberanos, que son cuando el Estado está buscando recursos, él puede emitir bonos y venderlo, tanto en mercado nacional como internacional, y eso se llaman bonos soberanos. Si no saben mucho de los bonos soberanos, busquen en Google bonos soberanos de la República Dominicana y ahí le va a decir qué es eso. Hay, hay varios negocios, no, hay varios sectores que no van a pagar sobre el total de los activos, que incluye la clasificación de las tres que hablamos anteriormente, corrientes, fijos y otros. Hay sectores que nada más van a pagar sobre los activos fijos. Estos sectores son las instituciones financieras, las empresas que trabajan con electricidad, las compañías que venden seguros, ¿verdad? Y las empresas que trabajan con la bolsa de valores. Esos sectores no van a pagar sobre el total de los activos, sino solamente sobre el total de los activos fijos. Eso está en el artículo 403, que dice, las entidades de intermediación financiera que están amparadas bajo la ley 18302, así como el Banco Nacional de Fomento de Vivienda y Producción, las administradoras de fondos de pensiones, definidas en la ley 8701, eh, que crea el sistema de seguridad social y los fondos de pensiones, este tipo de empresas va a pagar solamente el impuesto sobre los activos de los activos fijos, que según la NIC número 6, no debiéramos llamarlo activo fijo, sino debiéramos llamarlo propiedad, planta y equipos. Por si lo ven por ahí, sepan qué dice. Aquí en rojo le puse estos sectores que le hablé anteriormente pagarán el impuesto sobre activo sobre la base total de sus activos fijos netos. ¿Qué quiere decir? Que le tengo que deducir la depreciación acumulada. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes saben que los bancos trabajan con el dinero de los ahorrantes, ¿verdad? Entonces, como los bancos trabajan con el dinero de los ahorrantes y lo prestan, todos esos préstamos están en cuenta por cobrar y eso no le pertenece al banco. Esa es la razón porque en los sectores financieros, los que administran fondos de pensiones y compañías que trabajan en la bolsa de valores, no pagan sobre el total de los activos, sino sobre el total de los activos fijos. Aquí está lo que yo le dije en el primer slide. Aquí está más bonito. Aquí está más claro. Le voy a tirar una foto. Son los activos que no forman parte de la base imponible. Entonces, yo no la dejo entrar. Ay, Carla está aquí y Winifred. Es que yo no autorizo a nadie y ustedes pueden entrar Sí, libres. yo estoy aquí, Ah, maestra, ya. gracias, mi amor. Está bien. No, ahora fue que vi el mensaje. Mire, aquí está más claro, porque en el slide anterior hay muchas letras. Entonces aquí le pongo no en rojo. O sea que cuando estemos haciendo el ejercicio, usted puede tener esto a mano para que sepa qué usted puede deducir de el total de los activos que la ley le permite. Las compañías, las inversiones en acciones de otra compañía. Los terrenos ubicados, vamos a decir, terrenos e inmuebles ubicados en zonas rurales que tienen explotación agrícola. Tienen sembrado plátano, yuca, guineo,
agricultura, pero también puede ser ganadería. Entonces, esos bienes que posea su cliente, su persona jurídica, no pagan impuestos sobre activos. Usted lo puede deducir. Los impuestos adelantados o los anticipos y las inversiones en bonos del Estado o lo que le llamamos bonos soberanos. Ok. ¿Qué más está exento? ¿Quiénes no pagan este impuesto? Cualquier persona jurídica que esté exenta de pagar el impuesto sobre la renta, también estará exento de pagar el impuesto sobre activos. ¿Quiénes son ese tipo de empresas? Bueno, las ONG que están registradas como tales en el Ministerio de Hacienda, también todo lo que tiene que ver con embajadas y todo lo demás, todo lo que no paga impuestos sobre la renta, según la ley, también no pagará el impuesto sobre los activos. ¿Qué es exclusión temporal? Bueno, en ocasiones hay activos que para empezar a funcionar dentro de la empresa toman más de un año, ¿verdad? Para funcionar, como por ejemplo una remodelación. Yo tengo a mi empresa, le voy a hacer una segunda planta porque ya no damos abasto con el espacio que tenemos. Entonces, esa remodelación me va a tomar 15 meses. Entonces, ¿qué yo hago? Que todo lo que yo he invertido para hacer esa remodelación que va a tomar 15 meses, yo solicito a la Administración Tributaria que me lo excluya temporalmente para el pago de los activos. Eso puede ser. Ahora, tengo que mandar una carta con evidencia, con lo que dice, con una certificación del ingeniero, con un tiempo cronológico de cómo se van a hacer las cosas y todo lo demás. Yo puedo solicitar una exclusión temporal por eso. Otra cosa que yo puedo solicitar exclusión temporal es que si yo tengo en el 2023 un total de activo fijo de 6 millones y compré maquinarias y ahora mi total de activos es 10 millones, yo invertí más del 50% de lo que tenía el año anterior. Entonces yo solicito que esos 4 millones que yo compré en este año se me excluya temporalmente de mi base imponible. ¿Estamos claros? Brenda tiene 1 millón de pesos en activos fijos y en el 2024 tiene 3 millones. Ella invirtió más del 50% de lo que tiene, inclusive invirtió el 200%. Entonces, esos 2 millones que ella compró en el 2024, una carta motivada 60 días antes de que llegue la fecha de la declaración del IR2, ella manda esa carta con evidencia. Nosotros le decimos a eso, carta motivada. Manda las facturas de lo que compró, manda una copia de cuánto tenía de activo en el año anterior y 60 días, si ella tiene que declarar el 30 de abril, tiene que haberla enviado antes de que entre marzo. ¿Entienden? 60 días antes. Y con eso, la Administración Tributaria le da la autorización para que ella excluya temporalmente de su base para el 1% que excluya lo que ella compró para eh, invertir en el capital del negocio. Mírenlo ahí, aquellas empresas cuyos activos fijos netos adquiridos sean superior al 50% del total de sus activos. Eso se llama inversión en capital intensiva. Las empresas cuyas inversiones que por su naturaleza de actividad tengan un ciclo de instalación más de un año y aquellos contribuyentes que por causa de fuerza mayor tengan pérdidas extraordinarias. ¿Qué es una fuerza mayor? Un ciclón, un gran robo, un fuego, un terremoto, una inundación. Esos son ejemplos, ¿verdad? Un deslave, una riada, de todos esos desastres naturales, un tornado. Estoy pensando en los desastres que me vienen. Entonces, esto
usted tiene el COVID-19, eso fue una causa de fuerza mayor que muchas empresas tuvieron pérdida. Entonces, todas esas solicitudes tienen el mismo tratamiento, 60 días, mírenlo aquí donde está. ¿Cómo te lo solicita? Solicitar mediante una comunicación motivada con fotos, certificaciones y todo lo demás. Yo dije 60 días. 3 meses antes, yo le quité un mes. 3 meses antes son 90 días. 90 días antes de presentar la declaración del IR2. O sea, no puede entrar, tiene que ser en el mes de enero. Si usted tiene que declarar y pagar en abril. Una carta motivada. ¿Cuánto vamos a pagar? El 1% de la base imponible, restándole lo que la ley me permite, ¿verdad? Esto fue lo que iba a pasar, que no pasó con la reforma fiscal 253-12, que decía que a partir del año 2015, la tasa de este impuesto iba a ser 0,5 en vez de un 1, y que para el 2016 este impuesto quedaría eliminado. Pero había un sí, solo sí, si se lograba una presión de un tanto por ciento en la recaudación de los impuestos, lo cual no se logró y estamos todavía 10 años después con el 1%. ¿Cómo se determina y se paga este impuesto? Fácil. Esta es una cosa facilita. Se determina, primero, se determina con la declaración de impuestos sobre la renta IR2. Y el pago de este impuesto va a proceder, si procede, porque a veces no procede, va a ser en 2 cuotas, venciendo la primera en la misma fecha del impuesto sobre la renta. Si yo tengo que pagar el impuesto sobre la renta a más tardar el 30 de abril, ahí voy a pagar mi primera cuota del impuesto sobre los activos, porque se declara en la misma declaración jurada, en el IR2. Y la otra cuota, el de otro 50%, 6 meses después de haber hecho el primer pago. En el artículo 407 me dice que el impuesto sobre los activos se considera un crédito contra el impuesto sobre la renta. ¿Qué es un crédito? Bueno, vamos a suponer que Carla tiene que pagar de impuesto sobre la renta 100,000 pesos. Y cuando ella hace su declaración de activo, ella le da que tiene que pagar 150,000 pesos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que Carla va a decir 150 menos 100 de impuestos sobre la renta, ella solamente de impuestos sobre activo va a pagar 50. Lo vamos a ver con los números. ¿Entendieron? Carla tiene que pagar, la declaración le dio a pagar 100,000 pesos de impuestos sobre la renta. Su declaración de activo le dio a pagar 150,000. Ella no va a pagar 250,000, no. A los 150 del impuesto sobre la renta se le deduce los 100 del impuesto sobre la renta y van a pagar nada más 50,000 pesos. Miren aquí el ejemplo. Mire, esto fue lo que pasó con la ley de la reforma fiscal en el gobierno de Danilo Medina, que dijo, la historia, digo, no la historia, la ley estipuló en el artículo 48 que este impuesto iba a bajar al 0,5 en el 2015 y en el 2016 sería eliminado, pero abajo en el párrafo decía que la reducción que estamos hablando en el artículo 48 se aplicará en la medida que permita alcanzar y mantener la meta de la presión tributaria conforme al indicador 3,25. Como no se logró, estamos todavía nosotros pagando el 1% y hablando del impuesto sobre activos. Miren aquí un ejemplo. Aquí se ve mejor lo que yo le estaba diciendo de Carla. Aquí el impuesto sobre activo procede a pagar en el caso de que el monto del impuesto sobre activo sea superior al impuesto sobre la renta, el contribuyente va a pagar la diferencia, nada más, en 2 cuotas
50 y 50. Por ejemplo, la declaración de impuestos sobre activo es 500,000 pesos que da a pagar. Y la declaración del impuesto sobre la renta, el IR2, 450. Entonces, ¿procede pagar el impuesto sobre activo? Sí. ¿Cuánto? La diferencia. 500,000 menos 450 va a pagar solamente 50 en 2 cuotas. Y el mismo sistema te lo calcula. ¿Cuándo no procede a pagar? No procede a pagar cuando el impuesto sobre la renta, 800,000, es superior al impuesto sobre activo, que es 500,000, ¿verdad? Entonces, ahí, un momentito, mi amor, aquí el audio. Ok, entonces estamos claros ahí, ¿verdad? Entonces, este impuesto no siempre procede a pagar. Va a proceder a pagar cuando sea superior al impuesto sobre la renta y no va a proceder a pagar cuando el impuesto sobre la renta sea superior al impuesto sobre activo. Ahora, en la vida real, nosotros no vamos a tener que aplicar esa lógica porque el mismo sistema me va a generar lo que pago y no pago, pero a nosotros no, a mí me gusta, ¿verdad? A mí me gusta que ustedes vean de dónde salen las situaciones. Algo interesante es, ustedes saben que en ocasiones lo que yo anticipo de impuestos sobre la renta en el año es mayor que lo que yo tengo que pagar. Entonces, se me quedaría un saldo a favor, ¿verdad? Entonces yo, como hago mi declaración con tiempo, si yo tengo un saldo a favor en el impuesto sobre la renta, yo lo puedo compensar para el pago del impuesto sobre el activo. ¿Verdad? Es posible compensar el impuesto sobre los activos con los saldos a favor del impuesto sobre la renta. Si dicho saldo es producto de anticipos pagados o de retenciones por transacciones comerciales con el Estado, siempre y cuando lo solicite. ¿Cómo que eso se lo solicitan las cosas a la administración tributaria? ¿De boca? ¿Llamando por teléfono? ¿Mandando un correo? ¿O cómo? Todo lo que usted quiera de la administración tributaria, ¿cómo que usted lo solicita? Vamos, vamos, ¿cómo lo solicitamos? ¿Mm? ¿Qué me dice? ¿Mediante qué? ¿Mediante? Ay, no, pues yo estoy sola ahí. ¿Cómo se solicita todo lo que usted requiere de la administración tributaria? ¿Cómo lo solicitamos? ¿Mediante qué? Mediante una notificación, maestra. Una correspondencia motivada. Notificación no, nosotros no podemos notificar a esa gente. Y para hacer notificación generalmente tiene que ser a través de un alguacil. Es una carta motivada. Siempre es bueno en esa carta poner el artículo que usted está haciendo uso. En virtud del artículo tal de la ley. Por ejemplo, en virtud del artículo 407 del Código Tributario que estipula la exclusión temporal, solicitamos tal cosa, ¿verdad? Siempre cuando hagamos una carta a la Administración Tributaria, póngale la base legal. Y además de eso, anexe los documentos que sean fehacientes.
¿Oyeron? Yo quiero que tengamos una clase más activa, ¿eh? Nos faltan 3 clases y debemos ponernos las pilas, ¿verdad? ¿Qué pasa si usted no paga en la fecha establecida? Lo mismo que pasa con todos los impuestos que están en el Código Tributario. Eso se llama infracción y usted va a ser castigado monetariamente con un 10% para el primer mes o fracción de mes y un 1,10 por cada mes o fracción de mes. Entonces, mora más interés indemnizatorio. ¿Ok? Entonces, vamos a ahora hacer un ejercicio para irnos para el IPI de una vez y después entonces ustedes con la gracia de Dios van a ir, déjenme ver, salir de la pantalla completa. Vamos a dejar de compartir y después de esto nos vamos a ir al IPI, si Dios quiere. Así que hoy la clasecita se va quizá a extender un poquito más de lo normal, pero vamos a ver esos dos impuestos porque los dos se parecen mucho, tienen una diferencia muy puntual que nosotros podemos identificarla. Vamos a buscar aquí. Ya, vamos a buscar aquí. Un ejercicio. Y ejercicio del IPI. Ujú. Aquí está. Déjame ver si yo, sí. Ok. Tengo una aquí ya para ustedes. Vamos a compartir la pantalla. Y tal cual yo esa va a ser la tarea. Ustedes saben que yo con eso de ponerles tareas que yo no he explicado, no voy con esto, ¿verdad? Entonces, como yo le estoy explicando esto del impuesto sobre activo, así mismo va a ser nuestra tarea. Va a haber un control de lectura de lo poco que hay que investigar del impuesto sobre activo, porque nada más son 10 artículos. Y le voy a mandar también la guía que es la guía número 5 que trata el impuesto sobre los activos. ¿Están viendo la práctica? Sí, maestra. Ok, Sí. déjeme actualizarle un poquito la fecha, porque está 25. Aquí está total de los activos en el 2025. Vamos a poner 24, porque el 25 no se ha perfeccionado. Cuando un año no ha terminado, nosotros usamos mucho en el lenguaje tributario perfeccionamiento. O sea, cuando tú dices, ay, el año no se ha perfeccionado, quiere decir que el año fiscal no ha concluido para esa empresa. Así que ya ustedes saben. Aquí tenemos el ejercicio. Yo como le digo, le explico siempre, a mí me gusta enseñarlo a hacer a mano, pero también vamos a entrar a un IR2 y lo vamos a hacer de forma digital, ¿verdad? Para que ustedes vean que en la vida real, los impuestos, la vida es hermosa, porque nada más hay que poner los números en la casilla correcta y de ahí para allá el sistema me calcula todo lo demás. Pero para saber de hablar de algo, hay que hacer el primer paso. Vámonos con los pasos, como los niños. ¿Cuál es el primer paso? Calcular el impuesto sobre la renta de la empresa. ¿Por qué? Porque recuerden lo que les dije, el impuesto sobre activos se declara conjuntamente con el impuesto sobre la renta y yo tengo que haber enviado el IR2. Entonces, por eso es el primer paso. En nuestro ejercicio dice que en el 2024 la famosa presentó utilidades por 3 millones de pesos. Entonces, las utilidades de la famosa fueron 3 millones de pesos. Entonces, le aplico la tasa de impuesto sobre la renta, que hasta ahora es un 27%. Entonces, eso nos da, vamos a buscar la calculadora. La calculadora está aquí. 3 millones
por el 27%. No le pongo a hacer estado ni nada de eso. Miren, entonces eso es 810,000 pesos. Esta es. Aquí le voy a subir porque quiero que pague. Le voy a poner 115 millones. Y ya yo me doy cuenta ahí que si lo dejo así, es probable que no paguemos. 810, ese es el primer paso. Lo guardo, la información, porque cuando yo determine el pago del impuesto sobre activos, debo de comparar cuál es mayor y quién es menor para saber si el pago procede o no. ¿Ok? Ese es el primer paso. El segundo paso que usted va a poner es calcular el impuesto sobre los activos, que le llamamos cariñosamente ISA. Ahí está. Entonces, ¿qué usted tiene? Para usted determinar el impuesto sobre activos, usted tiene que tomar el total de activos que usted tiene en el IR2. En este caso lo tenemos aquí, el IR2 en el anexo A, casilla 6. O sea, ya yo mandé el IR2, yo lo tengo aquí en la mano, y en esa casilla me dice que hay 115 millones de balance de activo, total de activo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A deducir lo que la ley me permite. La foto que yo le mandé ahorita me dice ahí todo lo que yo puedo deducir de la base imponible. Eso se llama activos exentos. Así, ¿verdad? Empiezo. Eh, Vamos a poner una viñeta. Así. Edificación en Villa Altagracia de 4 millones y un terreno de 6,000 metros a 1,500 pesos cada uno. Me falta sembrarlo de algo. ¿Qué se da en Villa Altagracia? Sembrado de coco, ¿verdad? Coco. Vamos a sembrarlo de coco. Entonces, esos 6,000 metros, yo lo voy a multiplicar por 1,500 porque no me dijeron cuánto costaba la finca. Entonces, yo lo determino fácil. 1,500 metros por 6,000 metros por 1,500 pesos. La finca vale 9 millones. 9 millones. Ajá. Entonces, la ley me permite deducir eso. ¿Por qué? Porque tiene vocación agrícola y es rural, donde está. ¿Qué le dice a ustedes, de que a ti? ¿Qué le dice a ustedes qué es rural y qué es urbano? El ayuntamiento tiene mm, el plano, el plano de la ciudad y tiene ubicado lo que es rural y lo que es urbano. Pero ya sabemos que es rural. Ok, entonces tengo aquí finca, lo puedo poner junto, ¿eh? Finca y edificación. No, la finca primero, porque estoy pensando en el formulario y no están juntos. La finca, esto es un terreno de 9 millones. Y la edificación rural, voy a tirarle una foto. Alguien que me le tire una foto a la parte de arriba para yo bajar, por favor. 4 millones es donde guardamos los cocos. Ok. Le tomó una foto a alguien. Súbela al grupo, por favor. Entonces, además de eso, tenemos acciones de la sirena. Entonces, tenemos acciones de otra compañía. Gracias, mi amor. De otra compañía. Ahí no está calculada. eh, la calculo aquí, 1,000 acciones a 600 pesos cada acción. Yo tengo invertido en acciones de la Sirena 600,000 pesos. Ok, lo pongo aquí abajo. Entonces voy sí.
Entonces lo voy a poner aquí. Eso está exento. Lo vieron en el artículo, ¿verdad? 402 creo, del código, pero en la foto se puede ver fácilmente. 600,000. ¿Qué más está exento? Según la ley, en los anticipos de impuestos sobre la renta. Eso está exento, 340,000. No hay bonos del Estado. Entonces, esto yo lo sumo y se lo deduzco a la base que yo tengo del impuesto sobre los activos. Entonces, 9 y 4 son 13 millones 600 940,000. Entonces, tengo 13,940,000. La ley me permite deducirlo de mi base imponible. Me sigue diciendo aquí que solicitó y le aprobaron una exclusión temporal de una construcción en proceso por 5 millones. ¿Ok? Entonces, además de eso, pero primero le pongo aquí base imponible sin exclusión temporal. ¿Por qué los tengo que poner separados? Porque esto lo trata un artículo del código y la exclusión temporal está en el artículo 407. Y no es bueno mezclarlo cuando no le está enseñando. Pero cuando usted esté viendo el formulario, le dice claro. ¿Cuánto es 115 millones menos 13,940,000? Eso nos da, ¿cuánto? 101.060.000, creo. Ah, ok, 101,060,000, 101,060,000 pesos. Ahora, a esa base de 101,060,000, le voy a poner menos la exclusión temporal. La solicité 90 días antes de la declaración. 90 días, no 60 como le dije al inicio. 90 días y me la aprobaron. Entonces yo, exclusión temporal. Entonces ahí la deduzco. Ahí mismo, mi amor, la que tiene la calculadora, me le va a deducir los 5 millones de la construcción en proceso. También puede ser una máquina que yo compré en China, que yo compré una máquina que me la están haciendo en China y yo di $10,000 para esa máquina, pero esa máquina me la van a entregar a mí en el 2026, en mayo de 2026, pero yo di el dinero ahora en el 25. ¿Entiende? Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo solicito una exclusión temporal para el 2025 de eso, del equivalente a los $10,000. Es permitido en virtud del artículo 407. Aquí ya la base imponible del impuesto sobre los activos es ¿cuánto? Por favor. 90 y tantos millones. 96.060.000. 96 96 millones 60 millones, mil. 60, no, 96 millones, 60,000. A este que yo le voy a aplicar la tasa. ¿Cuál fue la tasa que dijimos que era del impuesto sobre activos? 1%. Correcto. La tasa, el 1%. 966.600, profe. Ajá. Entonces, eso nos da que el impuesto sobre los activos es 966,600. Impuesto sobre activos es 900, ¿cómo fue? 960,600. Ahora yo respiro, tranquila, y determino si pago o no impuesto sobre activos. Tercer paso, determinar
si procede el pago del impuesto sobre los activos, de ISA. ¿Cómo lo hago? Yo digo, el impuesto sobre activo que se considera un crédito es 960.600. Le deduzco el impuesto sobre la renta, lo que deduzco, ¿verdad? Un crédito, lo resto, 810.000. Entonces ahí me doy cuenta de algo. ¿Procede el pago o no? Procede el pago. Porque el impuesto sobre los activos es mayor que el impuesto sobre la renta. Entonces, ¿qué vamos a pagar? La diferencia. Restando aquí, esto nos da 100. 150.600. 50.600. Exactamente. A pagar en dos cuotas. La primera cuota, el 50% de 150.600. Eso es igual a 75.300, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando tengamos que pagar el impuesto sobre la renta, conjuntamente con el pago del ISR. No le digo una fecha exacta, ¿por qué? Porque las personas jurídicas tienen 4 fechas, ¿verdad? 4 fechas para cierre. Entonces yo no lo puedo decir abril, porque si cierra en septiembre, no en abril que le toca. En abril le tocaría octubre, noviembre, diciembre, enero. O sea, por eso que ustedes me ven que yo no digo tal fecha, sino conjuntamente con el pago del impuesto sobre la renta y la segunda cuota, el otro 50, 6 meses después del primer pago. Seis meses después. Entonces, esto le vamos a tirar una foto completo para cuando llenemos ahorita que vamos a ir a llenar el IR2. Pero quiero presentarle otras situaciones de este mismo impuesto. Miren aquí este caso. Suponer que la famosa tuvo una pérdida de 3 millones de pesos en el año 2022 del COVID. ¿Qué usted le aconsejaría a ese cliente? Extraordinaria. Una pérdida extraordinaria. ¿Qué usted le dice? Le aconsejaría que hagamos una carta motivada 90 días antes de la presentación del impuesto sobre la renta para que se nos exonere. Déjeme buscar esta palabra en Google. Ok, no lleva H. ¿Qué debe tener esa carta si es un robo de anexo?
Yo diría foto. Foto. ¿Y qué? ¿Te falta algo muy importante? Fotos. La denuncia, Citar el Ah, artículo que estamos sí. utilizando. La certificación de la policía. Si, si alguien escribió en el periódico, fotos del periódico o recortes. Si está en los periódicos, ¿verdad? O si lo pusieron en la televisión, le tomamos una captura de pantalla cuando están hablando del tema. O sea, toda la evidencia posible que usted pueda ponerle esa carta motivada para que ellos acepten que se les onere eso. Eso es un consejo, ¿verdad? El otro ejercicio dice. La empresa Otero SRL administra varios apartamentos para la renta, pero en el 2018 no tuvo operaciones. Los apartamentos que pertenecen a Otero tienen un valor en libro de 35 millones y la depreciación anual asciende a 1.750.000. Otero puede deducir esa depreciación si tuvo operaciones. Si no tuvo operaciones, no puede la empresa deducir la depreciación acumulada, ya que no tuvo operaciones. Entonces, ¿cuánto va a pagar Otero? 35 millones por el 1%. Derecho, sin deducción alguna. ¿Ok? Eso nos da 350.000 pesos. Piensa. En dos cuotas. En dos cuotas, 50% y otro 50% 6 meses después. Estoy dando algunas situaciones que se le pueden dar en cuanto a los ejercicios. Entonces, ahí ya tenemos estas situaciones. Ahora vamos a buscar un IR2 para nosotros llenárselo a la empresa. Voy a buscar un IR2 que esté. Impuestos selectivos, una que esté, déjeme ver, actualizar. Ujú. Vamos a compartir la pantalla. Ya encontré un IR2, está lleno, yo lo voy a limpiar. Lo que queremos ver, dónde está la declaración del impuesto sobre activo, que aunque está en el título 5 del código, cuando tú lo declaras conjuntamente con el impuesto sobre la renta. ¿Está viendo el IR2? Miren abajo aquí. Después de donde dice IR2, miren el cursor. Y aquí usted le va a dar un clic donde dice activo. Este está lleno. Yo lo voy a limpiar. ¿Me están viendo, jóvenes? Sí, sí, maestra. maestra. Perfecto, perfecto. Miren, aquí voy a tener un problemita serio. Porque, vamos a ver, aquí administrar IR2 2018. Déjame ver. Aquí está. Impuesto sobre activo. Estoy borrándolo para hacer nuestro ejercicio, ¿verdad? Le presento. Aviso. Aquí no hay datos. Ok. Espérense. Esta declaración se llama impuesto sobre activo
está en la parte final de la declaración del IR2 y esta información que yo voy a poner a mano en el aula, en la vida real, viene llena del anexo A del IR2. Pero aquí lo vamos a tener que digitar a mano. Entonces vamos a ponerle aquí, la empresa se llama La Famosa. Vamos a ponerlo, lo están viendo, la letra está muy pequeñita. Vamos a ponerlo un poquito más grande. La Famosa, ahí van todos. Miren, miren aquí arriba donde dice, para que lo vean, de formulario para liquidación del impuesto sobre activo. Es un solo formulario. Y en la vida real, los datos aquí vienen vinculados con el IR2. Aquí lo vamos a digitar. ¿Ok? 2024. Bueno, aquí está. Tiene contabilidad organizada. El ejercicio le ponemos aquí del 1 de enero del 24 al 31 de diciembre del 24 y los demás datos lo vamos a dejar vacío para que no dé tiempo a hacer las otras cosas. Aquí, según nuestro ejercicio, buscando la foto, tenemos 115 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es el balance de los activos. Entonces, después de ahí, me dice menos activos exentos. Entonces, voy a poner aquí. Activo fijo, edificación, explotación agropecuaria. Viene de la casilla 2.2 del anexo A1. Aquí, como no viene nada, lo vamos a tener que digitar. En la vida real, eso vendría solito. Entonces, la edificación es 4 millones de los cocos. Activo fijo terreno rural, que es la finca, 9 millones. Ok. Después me dice, inversiones en acciones, viene de la casilla 3.2 del anexo A1, pero aquí la estamos digitando, 600,000. Se lo repito 10 veces porque en la vida real eso viene solito. Y los activos o inversiones, bonos de Hacienda no tenemos, pero sí tengo impuesto anticipado, 340,000. Entonces veo aquí, me dice aquí, 13,940,000 y me dice un letrerito, me dice, activos fijos netos, la casilla 1, réstale la 7 y súmale la 8. La 8 es la depreciación de la finca de coco, pero nosotros no la tenemos, del edificio donde ponemos los cocos, pero yo no le di ese dato, lo dejamos así. Entonces, este resultado se va a la casilla 34. Mírenla aquí. Base imponible. Estamos quitando todo esto que era de otro ejercicio. Base imponible, 101,060,000 menos la revaluación de activos, menos exclusión temporal. ¿Cuánto fue la exclusión temporal? Los 5 millones de la finca que tenemos en el ejercicio. La base imponible, 96,060,000. El impuesto sobre los activos, un 1%, me da lo que nos dio a mano, 960,600. Y en la casilla 40, pónganle atención. La atención que tienen que ponerle es que dice crédito por impuesto liquidado del impuesto sobre la renta. Viene de la casilla 24 del IR2. Nosotros lo tenemos en el paso 1, que era 810,000. 1, 2, 3. ¿Cuánto dio a pagar? Lo que hicimos a mano. 150,600. Entonces, este formulario, vamos a tirarle una foto, aunque yo se lo voy a mandar en el documento, pero para que no se me... Aquí lo tenemos.
Después vamos a comentar algo de ese formulario. Por ejemplo, ustedes vieron que yo usé la primera parte del formulario que dice, para las empresas que son manufactura, comercio, agropecuaria, hoteles y afines, usan estas casillas de la 1 a la 9. Pero si la empresa que usted trabaja es del sector financiero, ¿verdad? Bancos y financieras, usted tiene que empezar en la 10. Si usted es una compañía de seguro, que vende seguro de vida, de incendio, o, o también AFP y todo lo demás, van en esta casilla de la 19 a la 24. Y si usted es del sector eléctrico, entonces va de la 25 a la 33. ¿Quiénes son esos? Los sectores que nada más pagan sobre el total de los activos fijos. Si usted no es de ese sector, usted siempre debe de declarar en las primeras casillas de la 1 a la 9. Ese es el impuesto sobre activos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien había visto algo de este impuesto? ¿Alguno de ustedes? Primera vez, maestra. Bueno. Impuesto sobre activos. Se lo presento y es muy importante porque si usted no lo paga a tiempo, usted está trabajando en una empresa, usted trabaja en contabilidad y tiene que hacer la liquidación de activos y no conoce de esto, usted va a arriesgar que su empresa pague mora e interés indemnizatorio si no lo sabe llenar. Por eso yo lo voy a agregar en el programa, aunque no está en el programa de la asignatura. Entonces yo le voy a mandar todo eso. Ahora, rápidamente, en 15 minutos, vamos a, entonces usted va a tener, con Dios delante, va a tener esta grabación y va a poder ponerla las veces que necesite para usted poder hacer las asignaciones que vamos a tener del impuesto sobre los activos. Ahora vamos a hablar del IPI. ¿Quién ha escuchado hablar del IPI? IPI es un impuesto a la propiedad inmobiliaria. ¿Oyeron? Es un impuesto a la propiedad inmobiliaria que lo pagan las personas físicas. Esa es la diferencia entre el ISA y el impuesto y el IPI. El ISA es para personas jurídicas y el IPI es para personas físicas. Si su cliente es una persona física y tiene muchos bienes, además del impuesto sobre la renta, usted tiene que hablarle del impuesto a la propiedad inmobiliaria, que se llama IPI. Yo vamos a compartir y se la voy a enviar. Déjeme enviársela ahora mismo. La guía que trata de este impuesto, que es la guía número 17. Y es facilito. Ahí ya se la envié. Y ustedes van a poder hacer. Y con esa guía es que ustedes van a llenarme el control de lectura que vamos a tener del impuesto. El IPI es un impuesto al patrimonio o propiedad inmobiliaria que está dirigido a las personas físicas. Como ustedes verán aquí, el IPI no está en el Código Tributario, sino que está en la ley. La base legal de este impuesto es la ley 1888. ¿Ok? Esa es la base legal. Le estoy buscando aquí a ver si me sale, pero no. Yo le voy a mandar una captura de pantalla del número de la ley y todo eso para que ustedes lo vean. Este impuesto nació en 1988 y es un impuesto anual que se aplica al patrimonio inmobiliario de las personas físicas y los fideicomisos. ¿Qué grava este impuesto? Todos los bienes que tenga una persona física se les suma y si no sobrepasa a la exención del año, que esa exención es ajustada a los índices de inflación todos los años,
Si no sobrepasa ese monto, esa persona física no paga IPI. Pero si sobrepasa ese monto, va a pagar el 1% del excedente. Para el año 25, este impuesto grava el total del patrimonio de los fideicomisos y en caso de personas físicas grava el total de patrimonio superior a 10.190.833. El año pasado estábamos hablando de 8 millones y pico, pero esos 8 millones y pico se ajustaron a la inflación que da el Banco Central y para el 25 esta es la exención. Entonces, ¿qué grava? Todos los inmuebles destinados a vivienda o a actividades comerciales, profesionales e industriales, tanto en sectores urbanos como no. Una nota importante es que esta exención de los 10 millones no aplica para los fideicomisos y este monto va a ser ajustado todos los años a los índices de inflación. O sea, para el 2026 este no va a ser la exención, va a ser más elevada porque la inflación en Dominicana siempre va hacia arriba, ¿verdad? ¿Hay alguna exención para el pago de este impuesto? Sí. Para el año 25 están exentos del pago de impuestos aquellos activos o patrimonio que sumados todos no excedan de la exención del año. O sea, no, si yo tengo 3 casas y lo que me da son 9 millones, el valor fiscal de mis casas, o sea, yo no voy a pagar IPI. ¿Por qué? Porque no excedo la exención de los 10.190.833. ¿Quién tampoco paga? Si yo tengo una sola vivienda, tengo 65 años cumplidos y el título de propiedad de ese bien tiene más de 15 años a mi nombre. Un solo bien. No importa que cueste 100 millones. Si yo no tengo más bienes a mi nombre, tengo 65 años y esa casa tiene más de 15 años a mi nombre, yo no pago IPI. Tampoco pagan IPI, como vimos anteriormente con el ISA, los terrenos y edificaciones ubicadas en sector rural, zonas rurales, dedicadas a labores agropecuarias, agricultura, ganadería. Y todas aquellas personas físicas que tengan bienes y se hayan acogido a la ley de fomento turístico, la ley 15801, vamos a suponer que, ay, vengan acá. Ustedes están viendo la diapositiva, No. No, No, maestra. pero maestra. vengan acá, pero ustedes yo lo voy a fusilar. Yo estoy viendo, ¿cómo que ustedes no están viendo nada? Y no me dicen nada, yo voy lejísimo. Ay, 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 mírenla ahí. Bueno, pero yo se la mandé por WhatsApp. Y yo ahí digo, yo, una vez que me di cuenta, dije, oh, pero vengan acá, no, ellos no están viendo lo que yo estoy hablando. Ahí está. Si yo lo que estoy viendo, comentándole la guía número 17, ¿verdad? Y hablándole de un impuesto que se llama IPI, Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria. Todo lo que yo he hablado está en esa guía. Ya yo voy aquí hablando de si hay exenciones, ¿verdad? Aquí tenemos que usted puede tener varios bienes. Si no sobrepasan de la exención del año, que es 10.190.000, usted no va a pagar IPI. Si usted tiene 65 años, un solo bien y 15 años con ese título a su nombre, esos 15 años no lo dice ahí, pero hay una resolución en la DGI que exige eso. Usted no va a pagar. Si usted tiene un terreno como la finca de coco, y el local para poner los cocos, eso no paga IPI. Y si, por ejemplo, uno de ustedes va a poner un hotel y compró un terreno vamos a decir, en Juan Dolio, cerca de la playa, usted va a poner un hotel ahí y usted es persona física y se acoge a esta ley de fomento turístico y es su primera inversión en el sector turístico, ese bien nunca va a pagar IPI, ¿verdad? Y el fideicomiso de vivienda de bajo costo y el de oferta pública. O sea, la vivienda de bajo costo
son aquellas que tienen una cantidad de metro estipulado y el precio no puede sobrepasar de una cantidad que dice la ley de fideicomiso. Entonces, si usted va a hacer ese tipo de negocio, hacer apartamentos para venderlo de bajo costo, todo lo que usted invierta ahí no va a pagar IPI. No forma parte, o sea, lo que vimos es lo que yo puedo restar de la base imponible y del IPI. Que el IPI, esta parte de registrar el IPI es fácil. Eso se hace a través de la página de la DGI. Vamos a dejar de compartir, vamos a entrar a la DGI y yo le voy a enseñar dónde usted a su cliente, que es persona física, usted lo consulta para ver si él tiene que pagar o no el IPI. Vamos a compartir la pantalla. Esa es la teoría ya del IPI, 1% del total de los activos, ¿verdad? Hay una exención cada año que se modifica. ¿Y cómo usted sabe si su cliente tiene que pagar IPI? Bueno, pues vamos a ver cómo, ¿verdad? Vamos a compartir la pantalla. Usted va a entrar a la Administración Tributaria, a la DGII, Impuestos Internos, va a dar un clic, se va a ir a Herramientas, que estamos esperando que baje. Aquí nos vamos a herramienta, consulta. Da un clic ahí. Entonces ahí te va a ir cuotas IPI. Da un clic ahí, cuotas IPI. Y ahí usted va a revisar si su cliente, por ejemplo, introduzca el RNC o cédula. Te va a poner aquí la cédula de su cliente y le va a dar un clic a buscar y ahí le va a decir si su cliente tiene que pagar no o sí o no IPI. Entonces, si tiene que pagar, le va a salir ahí dos cuotas, porque se paga en dos cuotas. ¿Cuándo se paga? Bueno, usted tiene que hacer esa declaración a más tardar el 29 o 28 de febrero, los primeros 60 días del mes. Y después de ahí le van a dar 10 días para hacer el pago, el primer pago. Y el otro pago 6 meses después, que es en septiembre. O sea, el IPI se paga 11 de marzo, 11 de septiembre, 2 veces. Entonces, usted va a introducir ahí la cédula de su cliente, le va a dar a buscar y ahí le va a salir si sí o no tiene que pagar IVA. Esa es parte de su responsabilidad. Yo no puedo poner una cédula de nadie para que después YouTube no nos retire el video, que me lo ha hecho ya en otras ocasiones. No se puede dar datos ni cédula de nadie en estas grabaciones. Entonces ya saben cómo buscarlo. DGI, herramienta, consulta, cuotas de IPI. Y ahí usted va a trabajar con su cliente. Eso de inscribir las propiedades en la DGII es algo que casi ninguna de las personas hacen, sino que van por aquí a consulta y ahí ven, porque como la DGI sabe que usted tiene bienes o porque la DGI está vinculada con la jurisdicción inmobiliaria. ¿Cómo la DGI sabe que usted tiene un carro? Porque ellos están vinculados con está vinculado, ellos son los que dan los marbetes, las matrículas y está vinculado con su cédula. Así que todo eso lo hace en la administración tributaria. Entonces, ahora vamos a ver un ejercicio, un único ejercicio, para que ustedes ya puedan trabajar con el IPI. Vamos en el mismo ejercicio que teníamos del impuesto sobre activo, tenemos 3 casos. Vamos a hacer 1 o 2 para que ustedes, así mismo le va a salir en la práctica. Dice que Víctor Rafael Colombo tiene una casa ubicada en la calle El Sol valorada. Le voy a subir los valores. ¿Oyeron? No va a subir, no. Está bien. 4.500.000. Tiene un solar en los cerros de Gurabo. A
1 millón de pesos y una casa familiar valorada en 20 millones de pesos. Esta casa familiar, él tiene ya de 2011 hasta ahora con esa casa, pero él tiene que pagar IPI. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me puede decir de lo que hablamos ahorita? ¿Por qué él va a tener que pagar? Víctor Colombo tiene este caso. Porque tiene menos de 15 años su nombre. No, no, no. Él, no- Entonces, No, es porque tiene más de un bien. correctamente, mi amor. Porque las tres condiciones para que no pague una persona física es tres condiciones juntas, juntas. Tener 65 años cumplidos, un solo bien y la propiedad 15 años a su nombre. Él tiene dos de esas condiciones. Tiene 70 años y el bien tiene a su nombre 16 años, ¿verdad? ¿No? En 2010, 2020, 25, sí. Tiene ya 16 años. Entonces, pero ¿qué pasa? Tiene más de un bien. Entonces, vamos a mandar este ejercicio para acá abajo y vamos a calcularlo es rápido, rápido el IPI. Lo único que me faltó del IPI es el número exacto que es la exención, que la vamos a yo le mandé esa guía, ¿verdad? Déjenme buscarla aquí. Que son 10 millones, como 10.193.000. No recuerdo el número exacto. Sí. 10.190.833. Entonces, ¿cuáles son los pasos que usted va a hacer? No lo vamos a poner paso, ¿verdad? Listar los bienes de su cliente. Una casa en la calle El Sol. Esa casa está valorada en 4.500.000. Un solar que está valorado en 1 millón de pesos. Y su casa familiar que está valorada en 20 millones de pesos. Él no tiene finca, nada de eso que podamos deducir, no está acogido a la ley de fomento. Entonces, la base de él, total de bienes de esa persona física, por eso te ve que di un nombre ficticio ahí, de esa persona física, eh, total de bienes, PF, persona física, 25.500.000. Entonces, lo único que yo tengo que hacer a ese total de bienes de mi cliente, yo le tengo que deducir la exención del año, exención del año, en este caso 2025, son 10.190.833. Entonces, a la diferencia es que yo le voy a aplicar la tasa del IPI, que es el 1%. No hay que llenar declaración porque yo me voy a cuotas IPI y ahí me va a salir las dos autorizaciones de pago, nada más tengo que imprimirla. No hay que llenar declaración. Tengo un impuesto fácil, ¿verdad? Base imponible, se llama, imponible, que es al monto al cual yo le aplico el impuesto. ¿Cuánto nos da eso? Por favor. Menos 10.190.833, 15.309.167 por la tasa, que es un 1%. Esto me da el IPI a pagar
163.091,67. ¿Por qué? ¿Por qué te dio así, mi amor? Porque 25 millones menos 10 millones, ¿verdad? A mí me dio 25.500.000 menos 10 millones 193, me dio 15 millones. Y a eso tú le aplicas el uno. Eso te da ¿cuánto? 153, fue que dijiste, ¿verdad? 153.091.67. Con 67. 153.091. Así, ¿verdad? Entonces, en dos cuotas. La primera cuota siempre el 11 de marzo, 10 días después de 10 días después de los primeros 60 días del año, que son febrero, ¿verdad? 11 de marzo del año 25, tú vas a pagar el 50% de 153.091, no, 091.67. Acuérdense que el sistema no tiene, usted, esos chelitos de diferencia, ustedes lo pueden poner en cualquiera. ¿Cuánto nos da? 76.545,83. Con 83. Y el otro le ponemos 84, ¿verdad? Y Sí. el otro pago, la segunda cuota para que nos cuadre, y eso me lo da el sistema, que eso es lo bueno de cuotas IPI, el 11 de septiembre, esa fecha de World Trade, ¿se acuerdan? Cayeron ese edificio en Nueva York. Profe, es 76 Ok, mil mi quinientos amor, cuarenta 76.000, gracias. 153.091 a 67. Eso nos da 76.545,83. ¿Dónde va a estar esto para ustedes? Esto va a estar en la unidad número 4. La unidad número 4 tiene un tema que no es relevante, ya nosotros lo vimos en la unidad 3. Entonces esa unidad 4 la voy a poner, le voy a poner así mismo, se va a llamar impuesto a la propiedad, ¿verdad? Tanto para las personas jurídicas como las personas físicas. Le voy a poner las dos presentaciones que vimos ahorita, le voy a poner las dos guías de la guía 5 y la guía 17 y le voy a poner un control de lectura y un ejercicio, tanto del ISA como del IPI. Y con esto, la semana que viene, nos vamos para el último punto que yo quiero tratar con ustedes, que se llama el impuesto selectivo al consumo. ¿Alguien ha escuchado hablar del impuesto selectivo al consumo?